Bueno, chicos, la clase pasada, muy buenas tardes. Habíamos empezado con la definición de una instalación eléctrica. Me voy a ir un poquito rápido esta parte para ya poderla cerrar. ¿Qué es una instalación eléctrica? No es más que eh, se va a entender como el conjunto de todos los elementos que generan, que es una instalación eléctrica, que son tanto tuberías, canalizaciones, cajas de conexión, registros, conductores, accesorios, protección, todo lo necesario para poder utilizar y aprovechar el recurso energético que es la energía eléctrica. Y hablando de en qué lugares lo vamos a ocupar en elementos electrodomésticos, electrónicos, iluminación, calefacción, aire acondicionado, refrigeración, equipos de conmutación, dispositivos de fuerza como lo son motores, elevadores, cangilones. Bueno, casi cualquier elemento al día de hoy ocupa energía eléctrica. La clase pasada habíamos visto estos 5 puntos, los voy a ver de manera rápida. Una instalación eléctrica debe tener seguridad, tanto a la hora de instalarse como después, es decir, debe cumplir la normativa existente, la normativa vigente al día de hoy, NOM C 001 CD 2012. Esta es la normativa vigente, ya está en su plataforma, ya la pueden ustedes revisar y descargar. Viene todo lo necesario y lo aplicable tanto para su instalación como para después su uso. Segunda parte importante, la eficiencia y la economía. Esto es algo a tomar en cuenta y importante. Muchas veces dejamos de lado la parte de eficiencia por cumplir a la parte económica. ¿Y esto a qué me refiero? Muchas veces las personas prefieren comprar o tener material barato o material de muy baja calidad por ahorrarse dinero. Esto a la larga representa, manda Yair. Perdón, Inge, que lo interrumpa, pero ahorita que está hablando de la eficiencia y economía, estaba leyendo sobre los sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. Y, por ejemplo, cuando tenemos un servicio quizás bifásico para una casa de habitación, ¿Sí? al tener dos fases y el neutro, realmente aumenta más el consumo de energía o incluso también podríamos meter una trifásica o eso ya sería mucho para una casa habitación. Te lo voy a responder así como está. Va a depender de la carga o del tamaño de casa que tengas y qué tanto le quieres poner elementos que consuman energía eléctrica. No dependen para nada del precio, no dependen para nada en la calidad y no dependen para nada en la eficiencia. Pero si me das un par de minutos que lleguemos a la diapositiva para que me puedan entender más ese punto, porque sí me interesa quitar mitos y tabúes que existen en estos puntos. Es importante reconocer bien esos puntos porque muchas veces hay personas que tienen principalmente dudas en este tipo de situaciones y cuando alguien dice vamos a tener una instalación bifásica o trifásica se espantan pensando principalmente en el precio antes de la importancia que puedan tener. Bueno, vamos entonces. Ok, Inge, gracias. Ok, vamos a cuidar esta parte entre economía y eficiencia. Vamos a ver cuáles son los materiales para que puedan durar un poco más tiempo una instalación eléctrica y así como pueda durar más una instalación eléctrica, también otra parte importante son el tipo de mantenimientos. Existen dos a nivel, en general, a nivel industrial, ingeniería industrial y de desarrollos generan dos tipos de mantenimiento. Existe el preventivo y el correctivo. Nadie debe de querer llegar al correctivo, porque si uno llega al correctivo significa que algo ya falló. Normalmente uno requiere siempre mantenerse en el mantenimiento preventivo, es decir, en esa revisión barata, en esa revisión de ver si está trabajando bien o actúa bien antes de llegar a la parte correctiva. No es sencillo, normalmente no se hace, normalmente hasta que vemos el problema lo solucionamos, pero esto es algo más de educación que tenemos como mexicanos, que debemos de ir cambiando. Los japoneses son un país que manejan desde hace mucho tiempo sistemas de mantenimiento, sistemas de mantenimientos claros. Por ejemplo, los japoneses idearon un sistema que se conoce como las 5 S.
Uno, pues, disculpen mi japonés, no es tan bueno, pero habla número uno de lo que es el Seiri, que es la clasificación, el Seiton, que es la organización, después viene el Seiso, que es la limpieza, después viene el Seiketsu, que es precisamente esta estandarización, organización, homogeneización de las cosas, estandarización, es decir, que todo se puede utilizar el mismo sistema para resolverlo. Y por último, el Shitsuke, que significa sigue mejorándolo. Estas 5 S hacen que el mantenimiento se pueda hacer sin la necesidad de tener que estar gastando al final algo muy elevado para tener que componer. ¿Sabes qué? Si una lámpara tiene, según esto, si tú tienes en total 10 lámparas y las 10 lámparas, según el proveedor, te duran, no sé, 10,000 horas útiles, 10,000 horas útiles, normalmente por cada 2,000 horas, estamos hablando de un año, entonces funcionaría 5 años. Pero dice el mismo manual, ¿sabes qué? No vas a esperar a que lleguen a los 5 años para tener focos o lámparas de reemplazo. Si tienes 10 lámparas instaladas, por lo menos ten el 10 al 20% preparado para el reemplazo. Es decir, si yo tuviera 10, ten por lo menos una o dos para que si fallan, automáticamente la puedas resolver y no tengas que en ese momento salir a buscar lo que se requiere. Porque muchas veces también pasa lo siguiente, la instalación eléctrica va sufriendo cambios y mejoras, entonces lo que yo compré hace X tiempo, al día de hoy, o ya no se encuentra o sale caro porque ya son elementos son únicos y ya no existen dentro del mercado. Por eso es importante esta parte, entender hasta dónde se debe hacer el mantenimiento y qué tiempo y cada cuánto se debe de realizar. Esto va de la mano con lo que es la accesibilidad y distribución. Normalmente al día de hoy es importante no solo cumplir la parte de funcionalidad, sino también esta parte de distribución, accesibilidad y estética. Por ejemplo, es muy común que queramos conectar nuestro celular para cargarlo, pero hay personas que dejan el contacto muy arriba o personas que lo dejan muy abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo dejan muy arriba, queda colgando el celular y ahí tenemos que estar viendo cómo poder colocar el celular porque no hay ningún elemento donde sostenerlo. O la segunda, queda muy abajo y tenemos que agacharnos mucho para poderlo conectar y desconectar. Y en esa desgaste físico de conectar y desconectar cuando está muy abajo, es donde caemos en pequeños errores, como lo son dejar conectado el cargador. No creo que me dejen ustedes mentir. En algún momento han dejado un cargador conectado después de que desconectan su celular y no van a decir que durante unos 10, 15 minutos, sino que pueden dejarlo hasta incluso un día o 2 días. Ahí el cargador, aparentemente sin gastar energía, pero siempre gastan todo elemento que esté conectado tiene un consumo energético, se le conoce como efecto de stand-by. En las televisiones, ustedes se pueden dar cuenta, está conectada, tiene un pequeño LED prendido, donde precisamente es que la televisión sigue ganando energía. A unos le llamaban antes como vampiro, era el término coloquial, pero su nombre es stand-by. Jalaban energía ¿para qué? Para que pudiera mantener la programación de la televisión, para que pudiera mantener lo guardado, como puede ser la alarma para despertarse, si yo quería que checaran una página de internet hablando de un Smart TV o cosas por el estilo. Entonces, muchos aparatos lo tienen, incluso cafeteras que ya se prenden a una cierta hora, igual. Entonces, todos los aparatos que estén conectados, aunque no estén prendidos, consumen energía eléctrica. Entonces, para que esta funcionalidad, distribución, accesibilidad se integre, es importante cumplir todos esos parámetros. Y eso también va a generar hasta un cierto punto tener una estética agradable. Es decir, que no veamos que, por ejemplo, actualmente ya podemos conectar, si vamos a colocar, por ejemplo, aquí donde tengo mi cuadro, vamos a colocar una televisión que va a estar elevada, por ejemplo, con un brazo, pues no voy a colocar el contacto abajo, porque si no, automáticamente yo voy a ver cómo va a pasar por acá, literalmente, el cable. Es como, voy a agarrar aquí, por acá tengo un cable, es como pasa en muchos lugares, que se ven así los cables.
Es el cable de corriente, el cable de la televisión, el cable de DVD y demás. Siendo que eso, con un poco más de diseño, se puede ir resolviendo. ¿Cómo? Colocando en espacios atrás de estos el contacto, la salida de televisión, la salida de audio, para ya no dejar tan visibles las cosas. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Este problema se da mucho más en las casas o de parte de interés social, ¿verdad? Porque ahí sí no hay ninguna entrevista y realmente no se conoce al cliente para el cual se les está construyendo. Y por ejemplo, haciendo la instalación eléctrica, ¿no? No sabemos si el cliente tiene alguna necesidad especial, o como se dice, no sabemos dónde va a colocar su tele y usualmente pues me imagino que se aplica este tipo de instalaciones estándar tal vez, pero algunas veces muchos constructores también se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? No colocar bien los contactos y ya viene ese problema que usted acaba de mencionar, ¿no? Normalmente, y eso es a punto mío, no va con respecto a que no sepan dónde va a ir. Normalmente, y no pueden negarme, una pregunta, ustedes que han hecho diseños de casa, habitación, ¿ustedes ya disponen dónde va a ir la televisión o el mueble de televisión y hacia dónde va a mirar la cama? ¿Sí o no? O En dejan las teoría se recámaras, o supone dejan las recámaras, que nada nosotros más el debemos cuadro vacío. no, nosotros debemos de colocar ya prácticamente hacia dónde van a estar mirando tanto la cama y los muebles, ¿no? Dentro del mismo diseño. O Entonces, sea, entonces ajá. ya no es problema del cliente, ya es problema de uno, porque precisamente si yo ya sé dónde va a ir la cama, ya sé dónde voy a colocarle su apagador para que no tenga que levantarse. Muchas veces, y esto hablo porque hay muchas personas que con tal de bajar costos, en un cuarto solo ponen apagador en la entrada de la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puse una recámara y tengo que apagar la luz de mi cuarto, tengo que pararme en la noche, apago la luz, regreso a mi cama a oscuras y me acuesto. No, debo de poner un apagador de escalera, bueno, conocido como 3 vías. El nombre de escalera es el nombre común. Un apagador de 3 vías donde yo a la entrada pueda prenderlo y ya cuando yo esté aquí acostado, pues ya nada más lo apague. Y eso, y al saber yo dónde va mi cama, automáticamente sé que la tele no va a poder ir ni en la lateral derecha ni en la lateral izquierda, va a tener que ir al frente. Y a del frente ya puedo escoger dónde la voy a colocar. Incluso ustedes pueden dejar 2 contactos abajo, un contacto abajo y un contacto arriba, pensando en que si lo pongo abajo con un mueble o arriba lo pongo con una pantalla. Y me dijera alguien, y si no lo ocupan, muy sencillo, venden placas de estas lisas, que se le llama tapa ciega, donde no se le ve nada, automáticamente no se ve ni que sea ni contacto ni apagador, queda completamente plano. Si ustedes requirieran poner algo, nada más lo destapan, le meten el cable y listo. No sé si eso resume más lo que tenemos que ir buscando, chicos. Sí, Inge. Ok, platicaba con los que habían conectado la semana pasada que la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 cumple las 4 reglamentaciones anteriores, tanto los de Administración Pública Federal como la de Metrología y Normalización y la Secretaría de Energía, y todo depende directamente, esto conjuga en poder existir productos certificados y elementos o certificadoras y verificadoras a nivel nacional y estatal, que permiten que cuando una instalación es de gran calado, y estamos hablando para esto, gran calado, cuando su carga, cuando la carga existente es mayor a 20 kilos o 20,000 watts, ya normalmente ya entra un elemento certificador que se asegure que esa casa cumple con los estándares tanto de material como de calidad. Para poder tener una vida larga en una instalación eléctrica se debe de cumplir con el proyecto y construcción, materiales usados, mantenimiento preventivo y correctivo. Las condiciones de uso son importantes y todo esto va a generar que una instalación eléctrica pueda tener desde 10, bueno, desde 10, 15, 20, 30, 50 años o cuando realmente tienen fallas grandes. Las fallas grandes no lo van a presentar de aquí a 20 años, lo presentan a los primeros 5. Entonces es importante. Una instalación eléctrica bien instalada puede dar por lo menos de 20 a 50 años sin ningún problema.
Una instalación eléctrica mal diseñada, rápido tiene problemas. Para que nosotros, ahora sí ya entrando en tema, podamos tener energía eléctrica en nuestra casa, y es a lo que preguntaba hace ratito Jair, de una central generadora, y hablo como central generadora, hay muchos tipos. México es un país rico en energía eléctrica. Estamos hablando de, número uno, hidroeléctricas. Estamos hablando de termoeléctricas. Las termoeléctricas son las que consumen algún tipo de material combustible, como son el carbón, el coque, el combustóleo, que es un tipo derivado del petróleo, o el gas. Utilizan eso para calentar agua y generar vapor. Este vapor, al tener una gran temperatura, tiene una gran presión y es obligado a pasar por turbinas, como si pasaran por un ventilador, y al pasar por ventilador, pues genera energía eléctrica. En el primer caso, la hidroeléctrica no es más que agua cayendo sobre turbinas. Normalmente turbinas que existen hay de tipo Pelton, tipo Francis, tipo bulbo, como Bombaná, donde debido a la caída o al caudal, dependiendo de la velocidad del agua o la caída del agua, chocan contra la turbina o mueven a la turbina, y en base a eso generamos energía eléctrica. Existen, aparte de esto, energías más limpias como la eólica, viento, la energía solar, pero conocida como fotovoltaica, es el nombre técnico, energía fotovoltaica. También existe dentro de esto la energía geotérmica. La energía geotérmica, México tiene yacimientos importantes de esto. Literalmente lo que se hace es un geyser. Para los que no han conocido el término geyser, geyser es un volcán de agua, donde se despide agua a altas temperaturas y vapor a altas temperaturas. Entonces, como el agua ya está caliente, entonces lo único que se hace es que de donde sale literalmente el volcán, se hace un hueco más grande, se pone un tubo, y aquí este vapor que sale se calienta a mucha más temperatura hasta que el vapor es seco, hasta que el vapor es bastante seco, y de ahí pasa por la turbina y generamos energía eléctrica. Se gasta menos energía que la termoeléctrica y es un elemento también bastante limpio, porque el agua, después de enfriarse, se puede volver a regresar a cualquier otro lugar. ¿Qué más existe? Por supuesto, en México, nucleoeléctrica. Solo existe en México una, pero ya va para proceso para crearse más. Entonces, en general, cualquiera de estas generan energía. Esta energía pasa por un sistema de potencias que elevan el voltaje, y este voltaje viaja a más o menos 400,000 volts a 400,000 volts. Eso hace, si nosotros mandáramos la energía así como la obtenemos, tendrían que ir conductores grandísimos. Literalmente, tendrían que ir conductores del tamaño de láminas. Imaginen una lámina de esas de galvanizado, de ese grueso tendría que ser el conductor. Así toda la lámina sería el conductor. Sería demasiado costoso tener conductores por todas las ciudades así. Entonces lo que se hace es, se eleva el voltaje, pasamos por un transformador, se eleva el voltaje, y eso hace que ahora, por cables delgados, que son como los que están en el poste o en las torres, viaja la energía eléctrica. Al llegar a una ciudad, baja a una subestación. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal tenemos la que está aquí por la Explanada del Carmen, la que está del otro lado por rumbo a lo que es Alarcotete. Esa subestación transforma la corriente, es decir, viene a gran voltaje, viene a 440,000 volts y lo bajamos. Se baja el voltaje, ¿a cuánto? A rangos desde 25,000 hasta 132,000 volts. De 25,000 a 132, si se dan cuenta, se le está quitando entre 3 veces a 20 veces el valor. Después todos los cables, vamos a ver que estos cables vienen por todos los lugares, y ya cuando llegamos a los lugares, ¿qué pasa? Por ejemplo, la escuela. La escuela llegan 3 cables, de los 3 cables está su transformador y llega a la escuela. O para su casa pasa exactamente lo mismo. Vienen estos 3 cables, pasan por el transformador y
Ya de los postes, automáticamente cada casa recibe energía, sea monofásica, sea bifásica o trifásica. No sé si tengan hasta acá alguna duda, chicos. Yo tengo una duda con un material que mencionó hace rato, que dijo que Dime, es el polque. ¿Es algún tipo de madera o algo así? ¿cuál? ¿Polque, algo así? ¿O El estoy mal? coque. Coque, eso. Coque. El coque no es una madera, es un mineral. El coque es un mineral. Para que el proceso de presión que tiene normalmente el carbón es mucho, pero el coque, al ser un material que recibe grandes cantidades de combustóleo, el combustóleo está hablando de un yacimiento, por ejemplo, petrolero. Hay un poco de asfalto o chapopote, después viene el combustóleo, pero todo en yacimiento alrededor hay piedras que reciben petróleo. El coque es un tipo de mineral, el cual absorbe grandes cantidades de combustible tipo pétreo, hablando de petróleo. Entonces, este elemento tiene cantidades de nitrógeno, azufre, y que si tú lo pones a calentar, automáticamente funciona como si fuera un carbón. El coque se ocupa en casi todas las industrias de minería porque la ventaja es que un carbón tiene el problema de que cuando se acaba se pone blanco y el coque no. Lo apagas, pero tiene todavía un poco de carbón. Lleva bastante tiempo el poderse consumir. Entonces, todas las caleras, las cementeras, las mineras lo ocupan como material. No sé si está más claro por ahí. Sí, Inge. Entonces eso, ese podría ser mucho más eficiente, ¿no? Que el carbón prácticamente. Es mucho más eficiente y por eso más caro. No sé si Eso es han lo que le iba a visto, preguntar, entonces es mucho más caro. sí, no sé si han visto algunos videos en Estados Unidos que de repente ponen calentadores o calefactores o llamas Bunsen, tipo Bunsen, donde ponen un tipo de carbón en forma de piedra, que no es carbón como el que conocemos, y que de repente le prenden llamas y se calienta y después lo apagan y se vuelve a enfriar y no tienen que estarlo cambiando. No sé si alguna vez han visto videos de ese tipo. Yo no, Inge. No, les voy a intentar por ahí, ¿cómo se llama? Dar algún tipo de, de relación para que ustedes puedan entender. Bueno, en total nosotros conocemos dos tipos de carbón, tanto el mineral como el vegetal. Normalmente, ¿cuál ocupamos para la carne asada? El vegetal, pero también existe el mineralizado, que es el que viene de mina. ¿Sí? El mineralizado es el que viene de mina y el coque es un material muy parecido a esto, con grandes niveles de carbono. Bueno, regresando a nuestra materia. En México existe la reglamentación de Comisión Federal de Electricidad, muestra que existen 3 voltajes nominales en México. Servicio monofásico, servicio bifásico y el trifásico. Voy a empezar con el más sencillo. Estos 3 se conocen como baja tensión. A estos 3 se les conoce como de baja tensión. El monofásico es un servicio a 127 volts. Hablo en México. Servicio monofásico a 127 volts. Y tienen una tolerancia de más o menos 5%, es decir, 6 volts para arriba, 6 volts para abajo. Te pueden dar desde 121 o te pueden dar como 132 o 133 volts. Entonces, ¿qué dice comisión? ¿Sabes qué? Yo te entrego en tu medidor un voltaje de 127, en teoría debe ser 127.3 volts, pero como no se cumple, tiene una tolerancia de más o menos 5%. Eso para el sistema monofásico. Para el sistema bifásico, por ejemplo, cuando necesitamos motores más grandes, hay motores que no funcionan con 127, sino que funcionan con 220. Entonces, este servicio también tiene una tolerancia de más o menos 5%, al igual que en el sistema trifásico, 440 más o menos el 5%. Esos 3 corresponden a baja tensión. Dentro de estos existen varias tarifas. La tarifa 01, la tarifa 02. ¿Alguien me puede decir qué encontró con las tarifas? Chicos, Perdón, ¿cuál es su pregunta, Inge? ¿alguien encontró sobre las tarifas? ¿Qué tarifa es la tarifa 1 y cuál es la tarifa 2?
la tarifa de casas, habitación y una tarifa de negocios, o sea, restaurantes, todo ese tipo. La tarifa 1 sería casa, habitación y la tarifa 2 sería negocios, ¿no? Excelente. Bueno, la tarifa 1, como ya lo dijeron, casa, habitación, todo lo que sea casa es tarifa 1. Y no importa, hay tarifa 1 en monofásico, bifásico y trifásico. Hay tarifa 1 en monofásico, bifásico y trifásico. Y la tarifa 1 te da 3 niveles, lo que se conoce como básico, intermedio y excedente. Son los 3 niveles que te da la tarifa. Y la pueden contratar en monofásico, la pueden contratar en bifásico y la pueden contratar en trifásico. La tarifa 2, que es para negocios, viene sistema básico y viene sistema excedente. Nada más, no viene nada más, el precio es diferente. Mientras que aquí empezamos con más o menos 97 centavos, aquí el primero empieza en 2 pesos. Sí se ve la diferencia. La diferencia de precio no depende de si es monofásico, si es bifásico o si es trifásico. Depende de la tarifa. Si es tarifa 1, tarifa 2, tarifa de baja tensión, tarifa de media tensión, tarifa tipo M, tipo L, dependiendo del tipo de tarifa que tengamos, es el tipo de consumo que vamos a tener. Cuando en una casa nos pasamos de tarifa, es decir, nos manda Comisión Federal, ¿sabes qué? Te estás pasando, estás gastando excedente, 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 nos aplica una tarifa que se conoce como DAC. A esa tarifa se conoce como de alto consumo. Y en esta tarifa automáticamente nos meten bimestralmente una multa de 500 pesos, bimestralmente una multa de 500 pesos y pago como si fuera un sistema básico de por lo menos 2 pesos 40, 2 pesos 50, no tengo ahorita el dato exacto, pero más de 2 pesos por cada cosa. Mientras que en el sistema normal pagaba 0.97 pesos, aquí pago más de 2 pesos. Esto es para que uno se dé cuenta de lo que estamos consumiendo es demasiado. Y si estás consumiendo demasiado, ¿sabes qué? Cámbiate. Ya no ocupes baja tensión, ocupa media o alta. Hablando, ¿cuál es el sistema de media? El sistema de media es de 440 volts a 13.5 kilovolts a 13.200. Y por último, de alta tensión de 13.800 a 400.000. Por ejemplo, una cementera recibe voltajes de 132.000 volts, porque la cantidad energética que se recibe es muchísimo. Con respecto a lo que me dices, Jair, de lo de la multa DAC, esto no pasa de un día para otro. Tienen que pasar 6 bimestres. Durante 6 bimestres consecutivos debes demostrar que estás gastando más. Y ya después de un año que estuviste gastando de más, comisión te lo avisa. Excedente, te pasaste. Excedente, te pasaste. Excedente, te lo va diciendo. Cuando ya pasa, muchas veces no es ni siquiera el sexto, pasan 2, 3 años, hasta que de repente comisión se da cuenta y viene el golpe. Y de que pagaba 600, 700 pesos al bimestre, pasas a pagar 3,000. Y es cuando se ponen a pelear y muchos dicen, pero ¿por qué comisión me está cobrando tanto si no era lo que hacía? Y es mucho de las imágenes que salen en Facebook, en Twitter, de que comisión cobra de más. No, en el contrato de comisión está establecido, tenemos derecho a gastar hasta un nivel y si nosotros estamos gastando de más y no le hacemos caso, él tiene el derecho de aplicarnos dicha tarifa, porque firmamos un contrato y aceptamos esta situación. Esto es algo importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo saber qué escoger? Aquí viene la parte importante. ¿Cómo saber qué escoger? Bueno, tenemos 3 tipos de sistema, como les dije, el monofásico, el bifásico y el trifásico. ¿Cuándo vamos a contratar cada uno de los 3 que tenemos? Vamos a contratar monofásico cuando nuestra edificación sea menor
en carga a 5000 watts. Es decir, vamos a contar todas las lámparas, los contactos, los aparatos electrónicos, todo lo que tengamos en la casa sea menor a 5000 watts. Y ahí vamos a tener un contrato y les recomiendo que contraten monofásico. Una casa de interés social. Ah, pero ¿sabes qué? Ya tienes una casa tipo residencial de 2 niveles. No por el tamaño de la casa, va a depender del tamaño de la carga. Si tenemos más de 5000, pero menos de 10,000 watts instalados, ¿sabes qué? Ya no va a ser monofásico, ya va a ser bifásico. Y si tenemos una instalación que tiene más de 10,000 watts, ya no va a ser ni bifásico, ya va a ser entonces trifásico. No sé si ahora sí está más claro cuándo va a ser mono, cuándo debe ser bi y cuándo debe ser trifásico. Sergi, Sí, sí. Sí, Inge, gracias. sí. Entonces, aquí viene algo importante. Muchas personas, ¿qué pasan? Tenía yo una planta. Me instalaron un sistema monofásico. Y cuando tenía en mi casa, hablemos de una casa hecha en el 90, no había pantallas planas, teníamos 3 televisores todavía de cajón, no teníamos en México microondas, no teníamos calentador de convección para panes, no tenía calentadores en mi recámara para que se caliente en la noche o en la mañana, no tenía regadera eléctrica, capaz no tenía ni lavadora ni secadora y no pasaba nada. Ah, ya estás en el año 2000, 2010, ya hiciste una segunda planta, ya tu casa ya no es de una, ya tienes 2 plantas, ya no antes eras 2 personas, ahora tu familia se compone de 4 o 5, todos tienen celular, televisión, ocupan computadora, tablet, etc., etc. Ya tienes lavadora, secadora, calentadores, microondas. Si se dan cuenta cómo cambia de un tiempo a otro, cuando no tenías aparatos a cuando tienes aparatos. ¿Y qué pasa? Antes tus pastillas no le pasaba nada, nunca se tiraban. Y ahora de repente pones a conectar varias cosas o pones en Navidad y solo ves que las pastillas o los fusibles se queman o las pastillas se tiran. Es porque estás consumiendo más de lo que consumías antes. No es que esté fallando la instalación, sino que consumes más de lo que consumías antes. Entonces, la solución es ¿cambiar la pastilla? No. Es ver si no lo necesario es poner más circuitos. Es decir, que nuestro centro de carga anterior, que solo tenía 2 pastillitas, quitarlo y poner otro, que ahora tenga la suficiente cantidad de circuitos o de interruptores termomagnéticos que permita sectorizar la casa, es decir, cocina, recámara, sala, comedor, y que ahora sí ya no, antes capaz con el sistema monofásico me aguantaba, ahora capaz yo lo que requiere es un sistema bifásico. Porque antes tenía menos de 5, ahora capaz tenga 8. ¿Sí? No sé si hasta acá chicos tengan alguna duda o pregunta. Perdón, ¿a qué se refería con lo que decía ahorita? ¿Cómo? Sí, estaba mencionando sobre lo de una casa, otra casa. Es que no escuché bien porque anda lloviendo fuerte por acá. Ok. Creo que a la sectorización, no sé si a eso se refiere Miguel. Pero yo iba a preguntar sobre eso, que ¿a qué se refiere con sectorizar? O sea, nada Ahora, más dividir a ver, por sectores la casa y recibiendo la misma. creo que, mira, a ver, los voy a poner en la casa de un tío que sea de gran edad. Pónganse en la casa de sus abuelitos o de gente de grandes. Chequen cómo era su instalación eléctrica. Venían 2 cables, pasaban por 2 fusibles, se iban los 2 fusibles y toda la casa se iba la luz. No había, y en casas no tan viejas, igual, en una casa de interés social, ¿cuánto le dejan? Un centro de carga, un lugar donde van a ir sus pastillas y solo 2 pastillas, planta alta y planta baja, o la casa y la bomba y nada más. Sí, sí, tienen razón, no hay problema. El problema es lo siguiente, es que debe estar sectorizado por áreas. Deben de haber circuitos, los circuitos no deben de tener tanta carga
Un circuito máximo debe tener una carga máxima hasta 1800 watts. Y si ustedes hacen cuenta, solo en la cocina tenemos un circuito. Si ponemos 2 recámaras, hay otro circuito más. Sala, comedor, otro circuito. El garage, el patio y el patio trasero, otro circuito más. Entonces, antes, pues como no habían aparatos eléctricos, no había problema. Ahora el problema que tenemos es que sobrecargamos mucho las áreas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en casas viejas? Hay un contacto y de aquí ponen un múltiple o una extensión. Y cuando termina la extensión o al final de este múltiple, un montonal de aparatos. El que solo hay un contacto no significa que no estén consumiendo mucha energía. Hay un contacto, pero por ese contacto están pasando 10 aparatos. O sea, hay que checar cuánto consumen los 10 aparatos. No sé si y ahora ya entendieron, chicos. Sí, creo Sí, que ya lo sí. entendí. Con respecto a que antes nada más colocaban las 2 pastillas o una pastilla y listo, ¿no? Y ya hoy en día pues hacen secciones, se dividen para que sí pueda ser un poco más organizada la electrificación de una casa, ¿no? No solo más organizada, se cumpla con aspectos de la normativa que tiene que realizar mantenimiento, seguridad y accesibilidad. Se debe cumplir esos 3 elementos. Independientemente de los cables que uno tenga que utilizar, ¿se tiene que elaborar las secciones o el tipo de cableado no influye? Se deben hacer las dos, tanto secciones y después ver qué tipo de cableado y de qué calibre se debe ocupar. ¿Cuál es el más común para una casa habitación o hay muchas variantes? Va a depender de cuánto le pongas a cada lugar. Por ejemplo, yo te recomendaría, Juan Carlos, utiliza para circuitos que sean menores a 1800, calibre 12. Y para la cocina, ponle calibre 10, aunque sea 1800. Porque solo el microondas consume 1500. Sí, porque la verdad es que pues yo sí como que le cuento rápidamente, las empresas de cables, los fabricantes de cables, la verdad que ha cambiado mucho. Por ejemplo, Yusa es una empresa que resaltó en la calidad de cables, ¿no? Mano, sin embargo, Yusa yo creo que ya no está al alcance de muchas personas por el costo, pero vienen reemplazando otras marcas y resulta yo haber adquirido unas cajas que son 50% cobre y 50% aluminio. Se les conoce como aluconductores. Aluconductores. Aluconductores, exacto. Pero pues la Mira, verdad, mira, dígame. te digo mi experiencia. Más o menos en el ramo llevo trabajando aproximadamente como 17 años Ok. y algo te puedo decir, de un aluconductor a un conductor de cobre, yo sigo prefiriendo trabajar con cobre. Al 100%. Tiempo de vida del conductor de cobre, marca Yusa, 25 años. Tiempo de un aluconductor marca, hay uno que es cobre, no es cobre, es Condul, algo así se llama, 10 años. Ok, ok. Sí, ya de valgo. Bueno, pero ahora si me dices tú de marcas, la mejor marca de conductores, el problema, como tú lo dijiste, es el precio. La mejor marca que existe en México es la Condumex, Ándele. conductores mexicanos. Es del ingeniero Carlos Slim. Bueno, Exacto. después de esto viene Conductores Monterrey. Conductores Monterrey. ¿Cuál es el mejor, el mejor conductor de Condumex? Es el Binanel 9000. Es el conductor, Binanel 900, es el conductor con mejor renombre. ¿Cuál es el conductor de Monterrey? El Viacón. Es el de mejor calidad de estas marcas. Estos cumplen normativa mexicana, norteamericana y europea. Estos dos conductores. Ya lo que platicamos la clase pasada. Ya después de esto viene USA. Y ya después de esto, de acá para abajo, ya no recomiendo ninguno. Ya. Así es, eso yo. Y dentro de los del nivel de USA existen, así, al nivel de USA, existe, por ejemplo, existe el Condulac. El Condulac lo hace conductores, lo hace Condumex. El Condulac lo hace Condumex, pero es de la misma calidad que USA.
Conductores Monterrey hace el cable Indiana. El Indiana es la misma calidad que USA y al mismo precio que USA. Entonces, Indiana con Dulac e USA son cables del mismo nivel de calidad, con los mismos niveles de satisfacción y con precios medianos. Estamos hablando que una caja del calibre 12 debe estar costando 900, entre 850 a 950 pesos. En Condumex, Dinanel, te va a estar costando como 1120, 1100, 1200 pesos la caja. Diferencia. 20 años, 20 años. Bueno, estoy poniendo 20 años muy bien instalados. Si está mal instalados, no va a durar nada. 20 años, 20 años, 20 años. Condumex, 50 años. Ahí está. El Condumex de tipo Vinanel. Ahí está. Ok. Perdone, una pregunta con respecto a lo que al tema que estaba mencionando hace un rato. Por ejemplo, yo tengo así como la duda de saber si en las ciudades las tarifas también se seccionan, pero hablando en una ciudad, o sea, decir, la zona centro es más cara. No. No. No, se secciona por el tipo de tarifa, para qué se usa, si es para industria, para comercio, para casa, para eso. Pero, por ejemplo, existen denominadores con letra. Tarifa 1A, tarifa 1B, tarifa 1C. Y vas a decir, ¿pero qué diferencia hay? Todas son tarifa 1. Sí, todas son tarifa 1 y todas son para tarifa de casa. Pero, estas tarifas de casa, ¿en qué cambian? Por ejemplo, hay lugares que como San Cristóbal tenemos una temperatura promedio de 18 grados versus Tuxtla temperatura promedio 30 grados. Entonces, ¿sabes qué? A los lugares que somos más fríos nos limitan menos, es decir, nuestro límite de consumo es menor. Y a los lugares donde hay más calor, el norte del país, Tuxtla y demás, les permiten que su tarifa 1 sea más grande. ¿Y por qué? Para que puedan meter climas, para que puedan meter refrigeradores, aires acondicionados. Entonces, es la misma tarifa, pero está como que tiene un mayor límite, tiene mayor espacio de regulación. Ok, gracias. Sí, Por eso es que en algunos recibos tú puedes ver que dice uno tarifa 1A, tarifa 1B. Y tú dices, pero ¿por qué no es lo mismo? La misma tarifa, pero depende mucho de la temperatura. A qué temperatura trabaja, hasta dónde llega el nivel de tarifario. Ok, gracias. Ok, bueno, ¿qué es monofásico, qué es difásico y qué es trifásico? Monofásico significa que agarramos un cable de fase y acabamos un cable de neutro. Pero para que me entiendan esto, vamos a ver primero qué es una línea de suministro. Afuera en el poste, solo que acabe la lluvia, tanto aquí o donde estén, hay varios cables, unos que están horizontales en el poste y unos que van verticales en el poste. Repito, en el poste van a haber cables que van horizontales allá arriba en el poste y unos que van verticales en el fuste del poste. Entonces, los que van horizontales son de media tensión, Normalmente a nivel fraccionamientos van a 13,200 volts. 13,200 volts. Los que van allá arriba. De estos de acá arriba, de estos tres cables de acá arriba, se conectan, de estos tres que ven ustedes acá, se conectan hacia los bornes de un transformador. ¿Y qué hace el transformador? Recibe los bornes superiores y en los frontales entrega ya un voltaje diferente. Ya no entrega 13,200. ¿Cuánto es lo que entrega? Entrega dependiendo puede entregar tipo 3 fases y un neutro o 2 fases y un neutro. Existen transformadores tanto bifásicos como trifásicos. Existen transformadores bifásicos y trifásicos. Los bifásicos dan como resultado 2 fases, fase 1, fase 2 y un cable de neutro. Y los transformadores trifásicos dan fase 1, fase 2 y fase 3 y un cable de neutro. Para los que tengan dudas, los cables de fase es la parte negativa y el neutro es la parte positiva. Cuando hablamos de bifásico, hay 2 cables que son negativos y un positivo. Y cuando es trifásico, 3 negativos y un positivo. No es directa, lo estoy intentando darles una analogía a cómo es directo. Este es
corriente alterna, pero funciona con esta misma idea. Bueno, entonces, cuando nos conectamos en monofásico, agarramos un cable de fase y el cable de neutro. Y si nosotros checamos con el multímetro, conectamos nuestro multímetro, ¿cuánto nos da de voltaje? 127. No importa en qué fase se conecta. Puede ser en fase 1, puede ser en fase 2 o en fase 3, siempre que sea con el neutro, fase 1 con el neutro, fase 2 con el neutro o fase 3 con el neutro y nos da 127 volts. Ah, pero si yo me conecto ahora fase con fase, es decir, si yo me conecto fase 1 con fase 2, fase 2 con fase 3 o fase 1 con 3, ya no tengo 127 volts. Ya lo que yo tengo son 220 o 240 volts, porque ya estamos agarrando bifásico. Fase 1 con fase 2, fase 1 con fase 3 o fase 2 con fase 3. Pero aquí viene la pregunta. Si yo quiero hacer una casa, ¿por qué me dicen que esto es para cuando la carga? Si esto es cuando me dicen que la carga es menor a 5,000, cuando la carga es menor a 10,000, pero mayor a 5,000, o cuando la carga es mucho mayor a 10,000. ¿Por qué estos tres diferentes? Es muy sencillo. Si aquí yo tenía, lo veamos así, una casa de una planta, una fase y un neutro. Ah, pero ya mi casa ya subió, tengo dos niveles. La fase 1 la agarro para la planta baja, la fase 2 para la planta alta y ya con el neutro ya tengo el voltaje que requiero. Tengo una casa más grande, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y todos se conectan con el neutro. Y ahora sí, todos mis aparatos funcionan, pero cumplo la reglamentación de carga, porque pues no todo se debe de cargar a lo mismo. No sé si está claro, chicos, esta parte. Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Ya se ubicaron entonces por qué monofásico, bifásico y trifásico no les afecte nada. Los precios son exactamente lo mismo. Si ustedes checan monofásico, bifásico y trifásico, vale en básico, intermedio y excedente lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Que cuando ustedes lo contratan, es como si ustedes fueran a Megacable o a cualquier empresa de televisión y les dijeran, ¿saben qué? Ver los canales. Si tú quieres ver un paquete de canales, vale 500 pesos. Es lo que tú vas a pagar mensualmente. Pero si tú quieres tener 100 canales, te voy a cobrar 100 pesos. Si quieres que te ver 200 canales, me vas a pagar el primer día 200. Y si vas a querer ver 3 canales, me vas a pagar el primer día 300. Pero de ahí todos los demás meses vas a pagar lo mismo. Es lo que pasa con energía eléctrica. El contrato monofásico es menos de 200 pesos. Bueno, el contacto bifásico. Te explico pues, porque te explico pues. El contacto bifásico es menos de 1,000 pesos y el contrato bifásico menos de 2,000 pesos. Pero únicamente es el contrato. De ahí en adelante lo que se paga es lo mismo. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Si ya entendimos a cierto modo que puede haber monofásico, bifásico y trifásico, pues ahora vamos a empezar la parte de diseño. Cuando vimos instalaciones 1 le vemos desde el punto de vista cálculo. Empezamos por el cálculo y de ahí fuimos hacia el diseño. Calculamos primero qué cisterna debería de colocar, de qué tamaño el tinaco y después de eso, qué tuberías y todo. Aquí vamos a empezar al revés. La ventaja de la instalación eléctrica es que no me obliga a tener que calcularlo. Me dice, ¿sabes qué? Diseña. Y yo puedo diseñar como yo quiera. No tengo una regla que me lo impida. Yo puedo poner la cantidad de iluminación que yo quiera, siempre y cuando el cliente o se cumpla lo deseado. Si, aclaro, es un proceso que es gubernamental. Por ejemplo, una aula te piden una cantidad de lúmenes mínimo, una cantidad de iluminación. Si tú vas a hacer un salón de baile, hay una cantidad de iluminación. Pero en caso de casa habitación, ustedes pueden colocar la cantidad de iluminación que ustedes deseen. Bueno, existe una simbología
La simbología eléctrica está planteada para poder hacer más fácil la interpretación de diagramas y planos eléctricos. Vamos a ver que existe una gran diversidad en los símbolos y la instalación eléctrica, hablando en México, no tiene ninguna limitante. Es decir, no te dice que sí y que no, sino que te permite utilizar en gran mayoría una variedad de internet. Es decir, ustedes pueden colocar cualquier tipo de simbología siempre y cuando cumpla ciertas características. Vamos con esta y vamos a ir trabajando una por una. Salidas a centro. ¿Cuáles son las salidas a centro? Las salidas a centro son las lámparas que encontramos. ¿Cuál es el total, Dani? Las salidas a centro son las que normalmente, o bueno, las que van en techo o en losa. Por ejemplo, los focos que están en la parte superior. A ver si se logra ver. No sé si logran ver, chicos, esta iluminación. Sí. ¿Sí? Esa es una salida a centro. La que está colocada, ¿dónde? En techo o en losa. ¿Sale? La salida a centro, según normativa al día de hoy, debe ser un valor de... A ver. Dispénsenme, se me fue por acá. Estaba yo compartiendo. Ahí está, compartir. Ahí está. Debe ser establecida en el plano. En el plano debe estar marcada como 100 watts. En el plano debe estar marcada como 100 watts. ¿Sale? Aunque ustedes coloquen focos de fluorescentes, no se llaman ahorradores. Las lámparas no se llaman ahorradores, se llaman fluorescentes, los que generan luz blanca o amarilla. Fluorescentes de 27 watts, ustedes en su plano y en su cuadro de cargas deben de ir 100, y por una razón lógica. Hoy pueden ustedes diseñarle a una persona, dejarle todo instalado y le dejan focos de LED o fluorescentes, y él después capaz los quita y pone un foco de 100. Si ustedes no calculan pensando en el foco de 100, el cable se va a quemar. Entonces, por eso se recomienda que todas las salidas a centro, estén arriba, sean calculadas por lo menos con 100 watts. Por lo menos. Los arbotantes, las lámparas arbotantes no son iluminación que vaya en la parte superior, sino que es iluminación que vaya en la pared. Las arbotantes son iluminación que va en la pared. Por ejemplo, las lámparas que salen en los baños para el espejo del baño, lámparas que puedan estar en la parte lateral, por ejemplo, o en la pared, o en los pasillos. Esos son el tipo de lámparas. Existen tanto interiores como exteriores, o de interior intemperie. Si se dan cuenta, la única diferencia es que uno está vacío y el otro está relleno. Uno está vacío y la otra, la mitad está relleno. ¿De cuántos watts son estos? De 60 watts. ¿Se pueden colocar lámparas fluorescentes? Sí, una lámpara fluorescente normalmente se conoce como un tubo de 60 watts, y si ustedes lo colocan en la pared, se convierte en un arbotante. Okay. Para que tengamos más claro, esta iluminación que ustedes ven es iluminación de salida centro. Salida centro, parte superior. Toda la que sea superior es salida centro. La que tengamos nosotros en la pared son arbotantes. Interiores o exteriores no hay problema, son arbotantes. Por ejemplo, la iluminación que está aquí en la cocina, aquí en este punto, estas son arbotantes, porque ¿dónde está fijado? Está fijado en la pared. Existen otro tipo de iluminación, como lo son estos. Se conocen como spot. Se conocen como spot. Si se dan cuenta, dentro del material que está acá, no aparece el símbolo, aparece salida centro,
aparece arbotante, interior o exterior, aparece lámpara fluorescente, pero no dice spot. La ventaja de la simbología eléctrica es que cuando no existe, permite que ustedes la creen. Entonces, yo normalmente ocupo como simbología para spot una circunferencia y una línea central. Esto para mí lo defino como el spot. Es este tipo de tubería que va pegado a paño de las losas o techos y pueden haber tanto interiores como exteriores. Aquí está un spot en muro, perdón, en losa o en techo. ¿Y cuánto consumen? 60 watts. Si yo lo quiero colocar, por ejemplo, al exterior, que esté, por ejemplo, no sé si han visto algunos botes que tienen lámparas que vienen del piso para arriba y que están colocados cerca de las iglesias, cerca del Palacio Municipal. No sé si lo han visto, chicos. No sé si ¿Las alguna lámparas vez, en no la sé, calle o no sé si han visto algún tipo de lámparas colocadas en el piso. A ver si tengo la imagen. como las que alumbran la fachada del Hotel Catedral? A ver, permítanme. A ver, no sé si han visto. No. No se me fue. Iluminación que esté colocada en el piso y que vaya del piso para arriba. No sé si han visto, chicos. Iluminación que vaya del piso para arriba. Ahora voy a dibujar acá. Botes que están colocados en el piso, por ejemplo, acá, y que de acá para acá suben la iluminación. Hay en el Palacio Municipal aquí San Cristóbal, habían en la Catedral, no sé si todavía los hay. No sé si los han visto. Sí, sin que. Estos son spots, pero ¿de qué tipo? Ya no son spot tipo, no son spot colocados en techo o losa, sino que son spots colocados en el piso. ¿Y qué fue lo único que hice? Al mismo diseño que ocupé, lo volví a ocupar, pero la mitad lo rellené y la mitad lo dejé vacía. Cuando está completamente vacía, yo automáticamente sé que está en losa o en techo. Cuando lo puse relleno, significa que está en el piso. Si lo quiero colocar como arbotante, ahí está, arbotante en la parte interior. Ya sabemos que ese también sirve para qué cosa, para la intemperie o como exterior y va en el piso. Este significa que iría en el interior. Esa es la pequeña diferencia. La simbología eléctrica permite esta diferencia entre unos y otros. Si no existe, créalo. Por ejemplo, no existe dentro de la simbología eléctrica un candelabro. Si ustedes, por ejemplo, quieren colocar de esos tipos de candelabros que tienen varios focos, no existe. Pues muy sencillo. Yo puedo hacer un diseño muy sencillo. Coloco una circunferencia, 1, 2, 3, 4. Y ya nada más le pongo en mi simbología salida a centro, y como tiene 4 focos y los 4 van a ser de 60, 4 por 60, 240 watts. Sabiendo que lo mínimo que le debo de poner son 100 watts al cable, a la lámpara en general. Y ahora sí ya tengo yo un candelabro de 4 lámparas. Cuando no existe la simbología, la pueden crear, no hay ningún problema, solo que cúmplanla. Es decir, si lo ocupan una vez, tienen que ocuparlo siempre con la misma. Así, en el mismo plano, siempre debe estar representado con lo mismo. Y no le pueden ir variando, es decir, no para mí en una vale por 4 lámparas y en otro vale por 6. Si quisiera poner de 6, tendrían que hacerlo ahora sí por 6 y esta ya sería una de 360 watts. No sé si está claro, chicos, este punto. Sí. ¿Sí? Ok. Contactos. Los contactos muy sencillos. El contacto sencillo es una circunferencia con 2 líneas. Ese es un contacto. Aclaro, cuando ustedes ven en una caja, hay un contacto y otro contacto. ¿Están de acuerdo? Aquí hay un contacto y acá hay otro contacto. Entonces, cuando solo hay uno, cuando solo es una caja y solo hay un contacto,
este es su símbolo. Pero si voy a colocar dos contactos, se le coloca un subíndice 2. Significa que no solo hay uno, sino que hay dos. En la misma caja, en esta misma caja tenemos 1, 2. Dos contactos. Si quisiéramos poner 3, tendría que haber un número 3, pero yo no recomiendo poner cajas con 3, porque jóvenes, el día de hoy los cargadores de celular y todo son muy grandes, entonces pones 2 y ya con eso se ocupó completamente. Yo recomiendo ponerlo de 2 máximo y si no ponerlo de 1, porque hay muchos aparatos que su clavija es muy grande y que ocupa mucho espacio. Si ustedes quieren colocar un contacto en piso, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Y cómo lo van a hacer, chicos? Le colocan un cuadrado. Con un cuadrado, ustedes automáticamente denotan que el contacto ya no está ni en el muro, ni en el techo, sino que ahora está en el piso. Si ustedes quisieran colocar una luz en el piso, por ejemplo, de estos spots colocados en el piso, muy sencillo, un cuadrado y ahí está el spot. ¿Qué significa? Que ese spot, ¿dónde está? En el piso. Y como está relleno, significa que está en el intemperie. No sé, chicos, si tengan alguna duda o dudas. ¿Sí? ¿No? Entonces, con cuadrados, así con un cuadrado que marque a todo, denota que está en el piso. Si está a la mitad de relleno, significa que es en el exterior o intemperie. Y si está completamente vacío, como el de salida a centro, como el de spot o el contacto, que está colocado tanto techo o muro, o tanto techo o losa, según sea el caso, o los contactos en el muro. Por último, existen varios tipos de apagadores, pero los más comunes son el sencillo, el de 3 vías o escalera y el de 4 vías o de paso. ¿Cuál es el sencillo? Cuando yo quiero tener un apagador y solo va a controlar al foco. Es decir, este apagador, cuando yo lo accione, se prende el foco. Si yo quiero colocar dos apagadores y que estos dos controlen al mismo foco, ya no se llama sencillo. Se llama de 3 vías o de escalera. Y cuando yo quiero colocar un foco y que yo tenga no solo dos apagadores, sino que yo tenga 3 apagadores que lo controlen, se llama de 4 vías o de paso. Por ejemplo, en una recámara, apagador de escalera, entro, prendo y a la hora de que yo me vaya a la cama, apago. Si yo tuviera una cama, por ejemplo, una cama doble queen, que es muy grande, entro a la recámara, prendo el foco. Del lado derecho de la cama, un apagador. Del lado izquierdo, otro apagador. Y los 3 apagadores controlan la misma iluminación. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta este punto. Si el símbolo que vas a ocupar, Yair, no está dentro de los que te estoy mostrando acá, vas a tener que, si lo vas a inventar tú porque no existía, invéntalo, pero enséñale a la persona que vaya a instalar qué representa para ti, porque si no, él no va a saber. Por ejemplo, también se puede crear un cuadro de tecnología para hacer mención de estos símbolos que nosotros estemos creando. Tiene que llevarlo un plano. Un plano eléctrico está formado por las plantas donde va el diseño eléctrico, está formado por un cuadro que se llama cuadro de cargas, por un diagrama que se llama diagrama unifilar, donde vienen todas las conexiones que vamos a realizar. Por supuesto que la orientación, después de la orientación, si cabe un pequeño croquis, después de esto viene la simbología, que es a lo que tú me dices, después vienen las especificaciones y después los datos del plano. Este es lo que tiene un plano eléctrico y se debe de cumplir. Ah, ok, Inge, gracias. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a terminar esto ya para que ya podamos terminar el día de hoy. Tubería que va por muro o por losa. Tubería que va por muro o por losa. Una línea. Así, simple, sencillamente, continua. Si va por el piso, una línea continua.
Pero una línea sesgada, y si es de teléfono, línea punto para teléfono. ¿Saben? Línea punto para teléfono o para conmutación. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto por ahí que era la conmutación? Bueno, centro de carga, donde van a estar nuestras pastillas, un cuadro con la mitad relleno, este es donde van las pastillas. Si va a tener puros motores, si yo tuviera, por ejemplo, un centro de carga para un centro de lavado, por ejemplo, yo tuviera lavandería, se va a poner un centro de carga para la iluminación y contactos y otro centro de carga para pura lavadora. Utilizaríamos esta imagen, que es una línea, si se dan cuenta, solo con líneas. Esto representa que todo lo que vamos a tener son motores, como pueden ser lavadoras, secadoras o motores para agua o, por ejemplo, para moler o demás, sería ese tipo de símbolo. Un teléfono, si vamos a poner una extensión del teléfono, si vamos a poner, por ejemplo, nuestro intercomunicador, nuestro interfón, símbolo del interfón, el teléfono del interfón, el ventilador, motor del timbre, salida de televisión. Si, por ejemplo, yo quisiera un ventilador con lámpara, entonces no existe el símbolo. Ah, bueno, pero yo lo puedo crear. Pongo el símbolo, por ejemplo, del ventilador. Ahí está. Este es mi símbolo del ventilador. Y, por ejemplo, mi lámpara tiene 2 focos. Ahí está, 2 focos. Y ya solo pongo ventilador y salida con 2 lámparas. En total, si el ventilador era de 300 watts y cada una de estas son de 60, pues son 420 watts. La varilla tierra que va en el medidor y en el sistema de protección es el símbolo. Cualquier bomba con este símbolo o con una circunferencia con una letra B. Y en general, esta sería la simbología que empezaríamos a ocupar a partir de la próxima clase. No sé si tengan alguna duda o pregunta.